Buenos días. Vamos a plantear el tema el día de hoy con respecto a la hipnosis terapéutica y a la vez la importancia de encontrar el origen biográfico de los padecimientos. Ya, porque no todas las hipnosis encuentran de dónde viene el problema. No a todos los terapeutas les interesa saber cuál es el origen del padecimiento que está cursando la persona, el dolor que le está afectando. Sino a muchos terapeutas les importa de alguna forma aplicar inducciones, aplicar ciertos métodos, solucionar problemas, por ejemplo, pero no todos van al origen del padecimiento. ¿Ya? Ahora, esta hipnosis más clásica, más mecánica, que trata de buscar un cambio impuesto, como por ejemplo en los programas de televisión, donde la persona se le duerme y la voluntad del hipnotizador intenta hacer lo que quiera con la persona, esto es parte de un show, esto no es real, ¿ok? La hipnosis terapéutica es otra cosa. Se requiere de la conciencia de la persona, que la persona esté despierta para que pueda seguir las instrucciones, para que pueda seguir la guía del terapeuta y a la vez pueda retroalimentar. Y el terapeuta sepa qué está ocurriendo en el mundo interior de la persona. Porque si se queda dormida, ¿qué ocurriría? Se corta inmediatamente la comunicación, ¿no es cierto? Claro, la persona no podría comunicarse. Por lo tanto, nosotros creemos en nuestra metodología que aplicamos a través de nuestro método Enneagramarica, busca siempre conocer el origen biográfico del padecimiento. Ahora, ¿por qué? Porque hay una diferencia muy grande, crucial, entre encontrar esta causa real y simplemente resolver un problema o adaptar a la persona. Al encontrarse la causa real del padecimiento, la persona puede trabajar más profundamente lo que le está afectando, porque esto está directamente relacionado con su identidad, cómo la persona se entiende en el mundo. Cuando la persona logra saber el origen del padecimiento, puede responderse a sí misma una serie de preguntas, como por ejemplo, ¿por qué pasó por cierto tipo de situaciones? ¿Por qué se sintió de determinada manera en algunos momentos de su vida? ¿Por qué se relacionó con cierto tipo de personas y no con otro tipo de personas? Todas estas preguntas logran ser respondidas cuando la persona entiende de dónde viene el problema. Si no se logra saber este origen, nunca va a trabajar a este nivel. Puede que resuelva un problema, pero el cuerpo va a mandar nuevamente una señal de alarma, un síntoma, para indicarle a la persona, oye, mira, acá hay algo que tienes que trabajar. Hay algo que te ocurrió en una determinada etapa de tu vida y que actualmente te está afectando en tu forma de vivir, en tu forma de sentirte, en tu forma de relacionarte con los otros. Por lo tanto, la persona a la hora de saber el origen biográfico real del problema que le está afectando, ya logra algo muy importante, reconocer en sí las sensaciones que están indicando esos recuerdos, que están indicando esos traumas. ¿Por qué? Porque frente a algún evento estresante, frente a algún evento problemático, alguna crisis, pero sobre todo los eventos de alto estrés, la persona va a sentir que este estrés ingresa al cuerpo por esas mismas heridas, no por otras. ¿Qué estoy tratando de decirles? Que cuando la persona pasa por momentos difíciles, son esas mismas heridas las que van a resentirse. Esa misma historia, no otra. No una fantasiada, no una encontrada en los libros, no una encontrada en una regresión a una vida pasada, sino se va a resentir tu historia de esta vida. Entonces la persona, en vez de andar preguntándose qué me ocurre, en vez de estar asustada, tratando de decir, pucha, quiero ir a un especialista para que me diga qué me pasa, y luego cuando le vuelva a pasar lo mismo, quiero ir a otro especialista para que me vea y me solucione el problema, la persona ya puede reconocer en sí entonces, esto es lo que me está ocurriendo, esto viene de tal parte de mi vida. Me estoy sintiendo de esta forma, se me está apretando el estómago como cuando era pequeño, cuando ocurrió esto. O tengo una serie de pensamientos en mi cabeza que llegan en forma acelerada y no los puedo parar, tal como cuando sucedió este evento entre mis padres cuando yo era pequeño y yo sentí lo mismo. Entonces hay un mayor autoconocimiento, claro, cuando se busca el origen biográfico del padecimiento, del cuadro psicológico,
del dolor que la persona está viviendo y se logra conocer bien ese origen biográfico, la persona, los seres humanos logran tener un mayor autoconocimiento y esto les sirve para todos los eventos de su vida. Esto te puede salvar la vida, esto puede hacer que reacciones de la mejor forma posible en un momento determinado y no en vez de eso estar intentando simplemente ir solucionando problemas por la vida y adaptándote. Es una visión mucho más profunda, claro, es una visión mucho más profunda de la psicología, es una postura éticamente distinta, existencialmente diferente a la hora de encontrar este origen biográfico. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces las personas intentan recurrir a algunos métodos donde la explicación, la interpretación es bastante fantasiosa. Por ejemplo, y no están dentro del margen existencial fenoménico de la persona. Por ejemplo, en una terapia decirle que hace 5 generaciones atrás uno de los ancestros fue un esclavo que murió ahogado y por eso tiene una fobia al agua. Eso no hay forma de saberlo. No hay forma de que la persona lo sepa o el terapeuta lo sepa o alguien que intervenga en la sesión. O el ir a una vida anterior en una sesión de regresión a vidas pasadas y ver que en esa vida anterior, por ejemplo, tenías un enemigo y que de esta vida ese enemigo es tu hermano y por eso peleas tanto con él. Eso no te va a servir para entender biográficamente qué es lo que te está pasando en esta vida. No te va a servir, por ejemplo, para saber lo que tienes que ver, que cuando fuiste chico, frente a determinada interacción familiar, tuviste conflictos con tu hermano y estos conflictos de alguna forma no se solucionaron o se reactivaron. Sí, tiene que ver mucho con el sentido de la identidad de uno mismo. Tiene que ver mucho con entenderse a uno mismo. Ahora, en esta existencia, con esta identidad, con esta línea biográfica, no con otra. Bien, vamos a seguir hablando y voy a dejarles un temazo del grupo Tau Cross.
Ese tema se llama Yalvadaot. Es un temazo de Tau Cross que cuenta la historia sobre un demiurgo, un dios arquitecto, que se está haciendo pasar por el verdadero dios, que sería el drama que está viviendo la humanidad y que lleva viviendo desde ya aproximadamente 6.000 años atrás, donde la gente ha levantado religiones, cultos bastante cerrados, donde no se permiten otros dioses, donde hay un solo dios al que hay que adorar, y si es que no, bueno, antiguamente te mataban, te avasallaban y había un montón se realizaron un montón de genocidios. Pues esto ocurrió, sale la historia ahí escrita en la Biblia, si usted lo puede leer, se da el tiempo para ver todo lo malo que hizo el Dios que actualmente se adora, y lamentablemente esa rigidez de este Dios patriarcal judaico, hebreo, ¿no es cierto?, se pasa luego al cristianismo. De hecho, nuestra religión, nuestra cultura es una cultura judeo-cristiana, hablando en términos religiosos, que la religión ha sido una de las bases del entendimiento del mundo en siglos. ¿Ya? ¿Y por qué el judaísmo ingresa tan fuerte en el cristianismo? Basta revisar el libro base del cristianismo, del catolicismo, que es la Biblia. La primera parte, llamada Antiguo Testamento, no tiene nada que ver con la historia de Cristo. Esa parte tiene que ver con la historia de los judíos. De hecho, ese libro llamado la Torá, ¿no es cierto? Claro, se conoce como la Torá entre los judíos, y los primeros 5 libros del Antiguo Testamento son el Pentateuco, donde está el Génesis y otros libros más. Y esos son libros de la tradición judía, que es la tradición que vino de alguna forma a romper la imagen del Cristo, al decir que no había un pueblo elegido, sino que todos éramos hijos de Dios, que era un poco la enseñanza que había entregado este Dios llamado Yalvadaot, este falso Dios demiurgo o gran arquitecto, también le llaman algunos. Y es lo que estamos viendo actualmente que está pasando en el mundo, con todo esto que nos están implantando, una falsa pandemia, con la imposición de la fuerza ya en Palestina y muchas otras cosas más. Bien, este programa lo vamos a volver a encontrarnos en otra oportunidad, lo vamos a dejar hasta acá. Y entonces recuerden que la hipnosis terapéutica no es la misma, ya se conoce con distintos nombres como relajación concentrada, estado cerebral alfa, etcétera, pero lo que se hace ahí depende de cada terapeuta, es distinto según la visión que tenga el terapeuta. Que tengan un excelente día.